Vamos a buscar acá el libro de los Salmos, amén. Hoy es la noche de los Salmos. Gloria a Dios. Salmo 36, amén. Salmos 36, vamos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Yo lo leo, ustedes lo siguen con sus vistas. Vamos a leer el Salmo 36, versículo 7 en adelante, amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Todos juntos el 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Gloria a Dios, vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, aquí estamos, Señor mi Dios, en tu gracia, en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este momento. Aquí, Señor, quitamos el calzado de nuestros pies. Despojamos de todo lo nuestro para entrar en lo que es suyo, Dios mío. Padre, perdona nuestras ofensas, unge nuestros labios. Pasa un carbón encendido por nuestros labios, Dios mío, háblanos. Señor, usa nuestra boca, Dios de la gloria. Padre Santo, porque el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto y nunca le faltó el maná. Sabemos que aquí nunca falta el pan, Dios de la gloria. Háblanos conforme a la necesidad. Háblanos, fortalézanos y edifícanos, Dios mío. Que tu palabra, Señor, nos ayude en este camino, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense gritando un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Acabamos de leer un salmo de David. Y como todos nosotros sabemos, la vida cristiana es una carrera, como se nos ha enseñado, se nos ha dicho, de una dependencia, resistencia y una transferencia. Dependemos de Dios. El pueblo de Dios depende en todas las cosas de Dios. Job dijo en su palabra, ciertamente soplo de Dios hay en el hombre. O sea que todo hombre, todo ser humano, tiene allí ese ser espiritual, ese soplo de Dios dentro de sí. Y como todos saben la historia en el Génesis, que Dios sopló. Dice que todas las obras Él las hizo de sus manos, pero al hombre dice que sopló aliento de Él. Por eso Job lo dijo en su libro, dice, ciertamente soplo de Dios hay en el hombre. Y una de las personas que sabía reconocer lo que era una dependencia total en Dios era David. David, aquel hombre que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se sabía humillar ante la presencia de Dios, un hombre que sabía reconocer sus errores, sus altas y sus bajas, sabía reconocer que somos polvo, que somos seres imperfectos. Y somos seres tan imperfectos que el mismo Dios nos dice, es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Y tienen que nacer de agua y nacer de espíritu, porque Dios conoce nuestra condición. Dios conoce que hay una naturaleza adámica, pecaminosa en nosotros. Nos dice, pero nazcan de nuevo. Nazcan de nuevo. Y nazcan de agua y nazcan del espíritu. Amén. Por eso aquí, cuando comenzamos la lectura en el versículo 7, dice, cuán precioso Dios es tu misericordia. David veía la misericordia de Dios, reconocía la misericordia de Dios. Cada día, como David, el más pequeño de la manada, llamado desde allá, de apacentar ovejas, de enfrentarse a fieras,
leones, fieras, osos. Nunca tuvo miedo, siempre dependió de Dios. Y todos conocen la historia de cuando se enfrentó a Goliat, aquel gigante que sus ojos físicos no lo engañaron, porque su dependencia, su resistencia y su transferencia dependía de Dios. Amén. Y por eso cuando los otros hermanos y todos veían a este gigante, pues sentían miedo, pero él en ningún momento sintió miedo, sino dijo: ¿quién es este incircunciso que atormenta el campamento de nuestro Dios? En todo tiempo enfocado en Dios, en una dependencia, en una resistencia y en una transferencia de Dios. Amén. Y por eso dice aquí: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Amén. Hubo un pueblo, todos conocen, que no quiso ampararse bajo la sombra del Señor, como los dice allá en el libro de los Evangelios: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, cuánto quise tenerte como la gallina sus polluelos debajo de mis alas. Pero este David reconoce que los hombres de Dios quieren estar bajo las alas de Dios. Yo quiero estar bajo las alas de Dios. ¿Quién quiere estar bajo las alas de Dios? Amén. Por eso hay un pueblo hoy, Señor, que sí quiere estar bajo tus alas. Amén. Dice que serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Vemos aquí esta palabra abrevarás, de abrevaderos o bebederos de agua. O sea, se usaban esos bebederos para animales, para personas. Amén. Dice: porque contigo está el manantial de la vida. David sabía reconocer cuál era el manantial de la vida. Amén. Ese manantial de la vida, el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuál es el manantial de la vida nuestra? Jesús. De Él mana la vida. Por eso lo digo en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Por eso Él es nuestro abrevadero. Y precisamente ese es el tema de este mes: sé de Dios. Yo creo que ese no debería ser el tema del mes, sino el tema del año entero. Amén. Yo creo que ese debería ser, porque todo el tiempo tenemos que esa sed. Como dijo el salmista: mi copa se está rebosando. Que se sacie nuestra copa cada día de esa unción fresca, de ese aceite fresco, porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día hay una nueva unción, cada día la unción es fresca, la misericordia son nuevas. Amén. Por eso siempre el Salmo 36: bueno es alabarte, Jehová, porque para siempre son tus misericordias y son nuevas cada mañana. Amén. Por eso el Salmo 19 también dice que un día emite palabra, otro día, pero nunca vivimos 2 días iguales. Por más que queramos ver las cosas, que todo sigue igual, el mundo no hay una monotonía. Porque según estudios científicos se dice que todo está en movimiento, nada se queda estático, todo se mueve. Todo se mueve y se mueve. Y así es, aún la naturaleza, el reino natural, el reino animal, y todo es un círculo constante. Nacer, crecer, desarrollarse, morir. Ese es el círculo que hay en la naturaleza, en el orden de Dios. Pero los seres humanos tenemos otro círculo. Tenemos que nacer, tenemos que crecer, tenemos que reproducirnos y también tenemos que resucitar en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que reconocer cada día. Nosotros dependemos de Dios, pero la mayoría de la humanidad, hay muchos que hoy están en un hospital. Muchos dependen de una quimioterapia.
Muchos dependen de una medicina. Según sus creencias dependen de esas cosas. Hay muchas personas que dependen del dinero que le dan. Otros dependen de una ayuda que pueda recibir. Otros dependen si el gobierno pues les tiende la mano. Y eso es en el mundo entero, hermanos. En el mundo entero la dependencia de la humanidad no está totalmente centrada en Dios. Pero nosotros damos gloria a Dios porque el pueblo de Dios depende totalmente de Él. Amén. Porque nosotros reconocemos que Él es el manantial de la vida. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Él es el manantial de la vida. Por Él somos y de Él somos. Nuestra vida depende de Él. Y esto no depende de que yo soy joven, no. Y mientras haya propósito en Dios, vamos a estar viviendo, hermano. Así que no se preocupe por nada de lo que le diga el médico, por nada de lo que sienta su cuerpo. Él va a cumplir su propósito en su vida. Mientras hay un propósito de Dios en nosotros, Él lo va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos aquí al libro de Juan. Vamos a una historia. Juan capítulo 4. Todos hemos visto esa historia. Hemos leído esta historia mucho tiempo, muchos la conocen. Amén. Y en la última exposición del pastor, él nos habló un poco de esta mujer, la mujer samaritana. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y me ministra esta partecita un poquito aquí, porque si allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, habla cuando dice que Jesús iba para Jerusalén y iba a entrar en Samaria, y dice que mandó mensajeros delante de él, pero no le recibieron. A Jesús no le recibieron en Samaria, y dice que Jacobo y Juan pues no vieron de agrado esto que le hicieron al Señor, y le dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que oremos para que mande fuego del cielo y los consuma? Y dice que el Señor los reprendió, y los mira y los reprende. ¿Pero de qué espíritu sois? Amén. El Hijo del Hombre no vino a perder nada, sino a salvar todo. Amén. Él no vino a que nada se pierda. Amén. Y no pudo entrar en Samaria, pero aquí vemos la historia. Cuando dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice ahora que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y no será que el Señor lo conoce todo? ¿No será que el Señor conoce el presente, conoce el pasado y el futuro? ¿No será que el Señor conoce a sus ovejas? Porque dice que sus ovejas oyen su voz y la conoce y le siguen y nadie las arrebatará de su mano. ¿Quién es oveja de Dios? ¿Quién es oveja del Señor? Amén. Por eso dice el Señor, y le era necesario pasar por Samaria. Necesario. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y esa historia del pozo, si todos leen la historia del Génesis 23 hacia adelante, desde el Éxodo, hablan lo que eran unos pozos de aguas en la antigüedad. Decía que los pozos de aguas eran una fortuna. Tener un pozo de agua era como tener algo negociable, era una fortuna, era algo inalcanzable. Aún el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 3 en adelante, habla que aún aquellos príncipes y líderes, pues cuando sentían un pozo de agua, pues se sentían más que millonarios. Aún cuando aquel juez de Israel
Otoniel fue a pedir la mano de la hija de Caleb. Y dice que cuando se iba, ella se desmontó del lazo y fue donde su padre. Y le dijo, dame un don. ¿Qué tenéis? Le dijo Caleb. Dice que cuando le dio la heredad, pero Otoniel también le pidió, dile que te dé pozos de aguas, porque los pozos de aguas, hermanos, era todo en aquel entonces. La dependencia del pueblo de Israel dependía del agua. El agua era todo. Amén. Y un terreno con agua era, pues, dice que solo los príncipes, se consideraba a los príncipes para tener un terreno con un pozo de agua. Amén. Dice muchas veces también que muchos extranjeros tenían que comprar el agua. El mismo profeta Jeremías en el cautiverio también decía que tenemos que pagar por el agua que es nuestra. O sea que estando en cautiverio en la tierra prometida, tenían que pagar para poder beber agua. Y fíjese qué importante es aquel líquido preciado, el agua. El agua nos sirve para bañarnos, para lavarnos los dientes en la mañana. El agua nos sirve para cuando sudamos por ahí, pues nos refresca, nos limpia, nos da ese aroma natural. No es el jabón caro que da el aroma, es el agua pura que viene de Dios. Amén. Pues el agua es todo en la vida nuestra. Aún se dice que el planeta está compuesto por un 70% de agua y un 30% de lo que es cuerpo sólido. Dice que también nosotros los seres humanos somos un 70% agua y un 30% sólido. Amén. Pues lo que estudiamos o dimos esa clase allá en el bachillerato. Bueno, todos conocen hace mucho tiempo. Amén. Gloria a Dios. Pues démosle un aplauso al Señor. Aquellos grandes pozos, hermanos. Y también narra cómo los antiguos, también en Segunda de Crónicas 3, Segunda de Reyes 23 también habla de cuando el pueblo de Israel tenían guerra o tenían enemistad con sus enemigos, pues lo primero que querían capturar o rodear eran las fuentes de agua. ¿Dónde están las fuentes de agua del pueblo? ¿Dónde están los pozos de agua? Pues era el primer objetivo del enemigo. El primer objetivo de los enemigos era ¿dónde está el agua? Todos también conocen aquella historia de Jericó, cuando el profeta Eliseo, aunque ese no es el tema, dice que cuando cruzó allá Jericó, que aquellos discípulos le dijeron, Señor, la tierra es buena, pero el agua es mala. Amén, aquella agua era un agua mala, amarga, pues no servía, que el profeta de Dios dijo, traedme vasija y traedme sal. Y dice que sanó aquellas aguas. Amén. Sanó aquellas aguas para siempre, porque cuando Dios cierra nadie puede abrir, queridos hermanos. Pero cuando Dios abre nadie puede cerrar. Amén. Gloria a Dios. Dice que aquella ciudad, las aguas quedaron sanas. Los enemigos del pueblo de Dios o el mismo pueblo de Israel siempre decían, ¿dónde están los pozos de agua? También habla de aquel contraste entre Isaac y Ahimelech por los pozos de aguas. Pero nada más complacía a los enemigos que llenar los pozos de aguas de piedra. Muchos ponían una piedra encima, muchos lo cubrían con arena cuando eran a flor de la tierra, pero la mayoría de los enemigos llenaban los pozos contrarios, dice que lo llenaban de piedra para que el agua no pueda fluir. Imagínense una ciudad dependiendo de un pozo de agua, dependiendo del agua, y que el agua no pueda fluir porque tiene impedimento, porque los enemigos dice que lo llenaban tanto de piedra que entonces originaba la sequía. Entonces ahí sí podían y esperaban a sus enemigos que salieran a buscar agua al tiempo. Amén. Todos saben también la historia de Elías cuando dice que oró
y no llovió, no hubo agua por 3 años y medio. Esto generó una sequía, una catástrofe en la tierra. Pero dice que a él nunca le faltó el agua, porque él estuvo al lado de un arroyo. Porque a los hijos de Dios no depende de lo que vemos, dependemos de nuestra fe, y Dios siempre está ahí. Al profeta de Dios nunca le faltó el agua, porque él estaba al lado de un arroyo, y dice que aquellos cuervos lo alimentaban. Dios usa a quien tenga que usar para alimentar a sus hijos. No importa cómo esté la economía, no importa cómo esté la situación, no importa que no haya nada, como dijo el profeta Habacuc, que aunque la higuera no florezca, ni hayan vacas en los corrales, ni falte el producto de los olivos, con todo Jehová me recogerá. Amén. Y ese es nuestro Dios. Él está muy pendiente a sus hijos. Dice que a Elías no le faltó agua, y aunque no llovía en la ciudad, él tuvo un arroyo para él solo. Fíjense cómo es Dios. No llovía por 3 años y medio. Fue tan tal la tragedia de la lluvia, la falta de agua en aquella ciudad, que dice que cuando él se empezó a mover de allí, pues llegó a la casa de aquella viuda de Sarepta, y cuando la ve recogiendo leña, dice: ya estoy recogiendo esto para echarme a morir, mi hijo y yo. Pero todos conocen la historia, porque ese no es el tema. Amén. Y dice: y estaba allí el pozo de Jacob, aquel pozo de Jacob desde Abraham, una heredad. Amén. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Amén. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Fíjese, una mujer de Samaria, donde la historia no se trataba, o sea, no había afinidad entre sí, entre los judíos y el pueblo de Samaria. Amén. Pero dice Jesús, cuando comenzamos a leer, que le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús le dijo: dame de beber, dame de beber. Y por Manhattan el Señor te dice: dame de beber, dame de beber, dame de beber. Si el Señor llegara aquí y te dijera: dame de beber, amigo, hermana, ¿qué le darías? ¿Qué le darías? No tengo con qué sacar el agua del pozo porque está profundo. El Señor le dijo: dame de beber, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice la mujer samaritana, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjense en los propósitos de Dios, hermanos, cómo son las cosas. No se tratan entre sí. Pero el Señor, cuando comenzamos, dijo: me es necesario pasar por Samaria. En aquel evangelio de Lucas 9:51. Y como dicen los grandes exégetas y grandes historiadores, que los evangelios narran solamente 26 días del ministerio de Jesús. Y Jesús tuvo su ministerio por 3 años y medio. Imagínense todos esos 3 años y medio escribiéndolo, como dijo el apóstol Juan, no caberían en la tierra. Si solo fueron 26 días de su ministerio. Y miren todas las cosas que narran aquí. Amén. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan en sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Vamos al Salmo que comenzamos la lectura
para ver algo aquí brevemente. No mueva su Biblia de ahí. Amén. Fíjese que dice, extiende el 10, 36:10. Extiende tu misericordia a los que te conocen. O sea que a los que conocen a Dios Él extiende su misericordia. Y vemos como el Señor le dice a esta mujer aquí: si conocieres el don de Dios, si conocieres el don de Dios. Por eso el salmista comenzó diciendo: extiende tu misericordia a los que te conocen. Y Jesús le dice a la samaritana: si tú conocieras el don de Dios, amén, tú supieras, como dice la escritura aquí, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva, hermanos. Esto es una metáfora vivida. Se traduce en lo espiritual. Agua viva, agua que sacia, agua que llena, agua que complementa. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén, démosle un aplauso al Señor. Pero fíjense que aquí hay algo sobre los pozos. Para beber agua tenían que sacar el agua de los pozos de la profundidad. Porque como todos saben, cuando se cava un pozo, empiezan a profundizar y a profundizar hasta que lleguen allá al torrente de agua. Y ese es un torrente de agua que no para. Es un torrente de agua continuo. Es continua esa agua. Amén. Entonces cuando descubrían estos pozos, pero muchos de ellos eran profundos. Y en las profundidades de ellos, allá, ahí corría el manantial de agua. Por eso los enemigos del pueblo de Israel tiraban piedra para obstaculizar, para que esa agua no fluya con libertad, allá en las profundidades. Pero hay algo aquí, que los pozos de agua el agua fluye en lo profundo. Amén. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro, profundiza, profundiza. Y todos saben cómo Pedro le respondió al Señor, que primero salió él y su carne. Pero Señor, yo he estado pescando la noche entera y he estado y argumentó. Y vemos cuando Pedro pues bogó mar adentro, cuando sacó sus redes, ¿qué pasó? Todos conocen su historia. Amén. Porque allá en las profundidades, cuando bogamos, cuando profundizamos, así como en los pozos de agua, allá encontraremos esas aguas. En lo profundo encontramos las aguas, agua de vida. Pero es aprendiendo a profundizar en Dios. Es aprendiendo a adentrarnos adentro, como nos dice el Señor. Amén. Se dice también cuando Jesús estuvo en la barca con los discípulos, que en lo más allá, en lo más profundo del lago, allá vino esa tormenta, pero ahí Jesús manifestó su verdad, porque cuando bogamos mar adentro, cuando entramos en profundidades de Dios, Jesús manifiesta su verdad. Amén. Jonás tuvo que estar allá en el vientre de una ballena, en lo profundo del mar, y ahí reconoció quién era Dios. Y ahí le mostró Dios su verdad. Ahí le mostró Dios que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí le preservó la vida a Jonás dentro del vientre de una ballena. Y también le dio orden a la ballena: llévalo donde lo envié al propósito, que llévalo a Nínive. Amén. Pero fue en las profundidades del mar que Jonás comprendió. Jonás pudo reconocer a Dios. Hermanos, y cuando nosotros profundizamos en las profundidades de Dios, ahí encontramos ese corriente de agua. Ahí buscamos a Dios. Porque como dependemos de Él, Él nos da la resistencia para caminar. Pero tenemos que bogar mar adentro. Tenemos que buscarlo más allá.
¿Y cómo buscamos a Dios más allá? ¿En qué profundidad? Muriendo nosotros mismos, dejando a un lado lo que somos. Jonás tuvo que dejar al lado lo que él quería, lo que él pensaba. Amén. En la profundidad de los pozos allá. Por eso llegó Jesús allí a ese pozo. Amén. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjese la pregunta humanamente. Amén. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Pero no sabía que él era la fuente, que la fuente de agua estaba frente a ella. El agua que fluía allá abajo estaba ahí frente a ella. Amén. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Por eso es que siempre las personas compran Gatorade, compran agua, compran aquello y siempre tienen sed. Siempre, muchas veces cometen los mismos errores, nada sacia, nada se detiene, todo sigue igual. Pero el Señor dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál agua? El agua de vida. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Amén. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Como ven, Jesús lo conoce todo. Jesús lo ve todo. Jesús lo puede todo. Pero Él no vino a juzgar a nadie. Él no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos. Él vino a darnos de beber. Él vino a calmar nuestra sed. Amén. ¿Cuál es su sed? Y por Manhattan. ¿Cuál es nuestra sed en este día? Jesús vino a calmar nuestra sed. Él no vino a juzgarnos. Él no vino a señalarnos. Él vino a calmar nuestra sed. Amén. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y vemos aquí, hermanos, cómo aquella mujer, pues, si seguimos leyendo la historia, dice que ella fue a Samaria. Amén. Dice aquí en el 28: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Y vamos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer
que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fíjese aquí el contraste de la historia. Aquellos samaritanos que no querían a Jesús, dice que ahora creían en Él porque no lo conocían. Porque por eso Él comenzó la pregunta, si conocieras el don de Dios. Los samaritanos no le conocían, pero juzgaban. Y nosotros humanamente tenemos esa tendencia. Tenemos la tendencia de censurar lo que no conocemos, hermano Pedro. Pero no es hasta que conocemos la cosa, entonces verdaderamente ahora conozco que yo era ciego y ahora veo. Pero mientras no conocemos la cosa, censuramos, decimos. Pero tenemos que conocer. Vemos aquí como los samaritanos, cuando antes censuraban al Señor, pues ahora creyeron en Él. Pues ahora Jesús entró a su aldea y entró en grande, entró como un rey, entró a cumplir una misión. Bendito sea el nombre del Señor. Démosle un aplauso al Señor. Y entró a Samaria para llevar esa agua fresca. Entró a Samaria para que los ríos de agua viva fluyan. Y como se decía ahí en Juan 6:36, que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Pero muchas veces, hermanos, esos ríos de agua viva, esos pozos, como decíamos al comenzar la lectura, muchas veces nuestros pozos están llenos de piedras por nuestros enemigos. Muchas veces ese fluir de las aguas continuas de Dios no pueden fluir porque hay impedimento de que esas aguas fluyan en nuestra vida. Muchas veces las piedras, los obstáculos y muchas cosas, hermano, no pueden fluir ese río de agua viva que el Señor nos dice que de nuestro interior correrán las aguas. Y allá en el libro de Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas. Y fíjese que, como dicen por ahí, ellos mismos cavaron, nosotros mismos, hermanos, cavamos nuestro propio camino. Nadie más es responsable en nuestra vida que nosotros mismos. El Señor nos ha dado el libre albedrío para tomar decisiones. Amén. El Señor respeta nuestro libre albedrío. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles serán esos dos males? Yo me pregunto. ¿Cuáles serán esos dos males que dejaron a Dios? Dice que cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas, hermanos. Y muchas veces los descuido. Las preocupaciones pues nos hace cavar cisternas rotas. O hay situaciones en nuestra vida que llenan nuestro pozo de piedra. Porque sabemos que este caminar, hermanos, es un camino de dependencia de Dios. Y muchas veces no creemos que dependemos de nosotros mismos. Y no es así, pero gracias a Dios por eso. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dependemos de Él. Él es quien nos da la resistencia. Él es lo que nos da la transferencia. Amén. Dos males ha hecho mi pueblo. Cavaron para sí cisternas rotas. Y me dejaron a mí una fuente de agua viva. Una fuente, aquel pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Y como muchos comparan a Israel, el matrimonio de Dios con ellos. Que fue el pueblo de Dios, aún lo es. Pero dejaron al Señor. Pero ¿en qué aplicamos nosotros ese tema a nuestra vida? ¿Cómo está nuestro pozo de agua? ¿Por qué no se ven esas corrientes de agua fluir en nuestra vida? Si Jesús está aquí con nosotros. Aquel que estuvo allá en Samaria está aquí esta noche. Amén. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para saciarnos de esa agua. Agua de vida. Agua de vida. Agua que fluye en un manantial. Amén. Hay piedras en el pozo, queridos hermanos. Hay obstáculos, hay impedimentos que impiden que el fluir de esas aguas fluyan en nuestra vida, que nuestro interior fluya esas corrientes de agua viva. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque Jesús esta noche está aquí esta noche. Amén. ¿Dónde están las manifestaciones de esa agua de vida? Amén.
Démosle un aplauso al Señor. Amén. No se me pongan serios, estamos en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hay varias piedras en los pozos, hermanos, en nosotros como fuente de agua viva de Dios. Hay piedras en nuestros pozos que impiden el fluir de la presencia de Dios, el fluir de la vida de Dios en nuestras vidas. Y muchas de esas piedras son nuestras creencias. Muchos de nosotros fuimos criados desde pequeños con muchas creencias erróneas. Amén. Por eso Él nos dice allá en Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay creencias infundadas desde pequeño por nuestros padres, nuestros ancestros. Amén. Y todavía hay muchas personas que caminan ahí con esas creencias, cargas emocionales del pasado. Porque muchas veces, como pues tú no vas a servir, y le dicen cosas con la palabra que lo condenan. Y cada ser humano se cría con esa piedra ahí que impide el fluir de Dios, impide que el manantial de agua viva fluya en nuestras vidas. Amén. Otra piedra en el pozo nuestro, hermanos, las culpas. Sí, aprendemos a perdonar a todo el mundo, pero muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Jesús nos salvó, Jesús nos perdonó. Jesús quiere que perdonemos a los demás, que no haya ninguna raíz de amargura aquí dentro. Amén. Porque las raíces de amargura nos paralizan, hermanos. Una raíz de amargura paraliza el árbol. Y los árboles profundizan sus raíces hasta encontrar las aguas. Y nosotros somos árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de escarnecedores, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, que en ella medita de día y de noche. Entonces dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Somos árboles de justicia enraizados en las aguas profundas de nuestro Señor Jesucristo. Las culpas son una piedra en el pozo, hermano. Las culpas que cargamos muchas veces, que no aprendemos a liberarnos de ellas. Dejemos el pasado atrás. No nos acordemos del pasado. Otra piedra en ese pozo son los complejos. ¿De cuántas cosas nos acomplejamos? ¿Cuántos complejos, hermanos? Es una piedra en el fluir de Dios. Amén. Las grabaciones, lo que se llaman grabaciones desde pequeño. ¿Qué cosas tenemos ahí? ¿Qué creemos? Aún estamos en el Evangelio, estamos en Cristo. Como nos dice 2 de Corintios 5:17. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos al libro de Efesios. Efesios. Amén. Efesios capítulo 4. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, mire aquí, hermano, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y a mí me ministra este versículo, hermano, porque ese pueblo de Israel le enseñaban a sus hijos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese era el lenguaje de padre a hijos, de hijos a hermanos, y se transmitía ese verbo. ¿Y cómo hablamos nosotros, nuestros familiares? ¿Cómo hablamos en nuestras reuniones? Hermanos, son piedras en el pozo que impiden el fluir del agua de Dios en nuestras vidas. Iglesia Apple Manhattan, es tiempo de despertar. Es tiempo de ver el fluir de Dios. Esas aguas viven en nuestras vidas. Porque nuestra dependencia depende de Dios. No depende de quién esté aquí. Claro, el pastor está aquí. Dios puso un hombre de Dios aquí. Pero nuestra dependencia depende de Dios. Hermanos, dependemos de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Imagínense, hermanos, qué lindo es hablar con la palabra. La Biblia dice en conversaciones de impío, no, porque la Biblia dice, la mujer sujétese. La Biblia dice, el hombre ame a su esposa. La Biblia dice, aún en conversaciones de impío. Es hermoso eso. Es hermoso, hermanos, porque yo lo he vivido. Personas que son inconversas, pero yo trato de: Señor, la Biblia dice. La Biblia dice. Y ellos, ¿cómo? Sí, la Biblia dice, no robarás. La Biblia dice, 6 días trabajarás y uno es para Dios. La Biblia dice. Por eso dice que sea nuestra palabra. No hagan ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Pero ¿cómo hablamos en nuestros hogares? Uno de los gimnasios más difíciles de esta vida. ¿Cómo? ¿Cómo está el fluir? ¿Cómo fluimos en nuestros hogares? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? Hermanos, si esto no es un tema con mucha teología bíblica, es algo que tenemos que vivirlo a diario. Hermanos, si es algo que hemos escuchado por años. Claro, airaos, pero no pequéis. Pero Pablo dijo: ciertamente dejo todo atrás. Pablo fue un hombre que lo dejó todo atrás. Pablo fue un hombre que vivió la corriente de aguas vivas en él. Pero dijo: ciertamente dejando todo atrás, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Amén. Por eso decía: cada día muero, cada día nazco, cada día muero. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjese, hermano, no contriste al Espíritu Santo de Dios, porque no sabemos. No sabemos. Muchos no vinieron hoy. ¿Qué tal que Jesús viniera hoy a su casa? Porque cuando llegó Jesús, tu hermano estaba en el templo y no pudo ver a Jesús. Hermanos, si congregarnos es parte de profundizar en Dios. ¿Cómo profundizamos en Dios? ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Piedras en nuestro pozo que impiden el fluir del agua viva de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y fíjese el 31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Hay algún amargado aquí? Enojo, ira, gritería, piedras en nuestro pozo, hermanos. Piedras en los profundos de las aguas que fluyen. Maledicencia y toda malicia.
Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vemos aquí que Dios perdonó a aquella mujer samaritana, no la juzgó, no vino a juzgar a nadie, sino vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya, Dios vino a salvar este mundo, Dios vino a salvarnos a nosotros, hermanos. Él no vino a juzgar nuestra vida, Él vino a perdonarnos. Tenemos que aprender a perdonar. Perdonando es como somos perdonados. Dando es como recibimos. Amén. Y son piedras, hermanos, que tenemos que quitarlas del pozo para que ese fluir del agua viva fluya en nuestra vida. Para que fuente de aguas vivas fluyan. Entonces sí seremos una fuente de agua viva que podremos dar de beber a otro. Pero nosotros con sed no podemos dar de beber a nadie. Amén. Tenemos que ese fluyente de agua viva fluya desde lo más profundo de nuestro ser. Por eso el apóstol dice aquí, todas las piedras que hay que quitar del pozo. Esas piedras no tienen que estar ahí porque somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Dice aquí, la mujer samaritana, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Porque mucha gente todavía no han tomado del agua fresca, de la peña de Oré, del agua de vida. Muchas personas viven aún con sus vacíos, con sus temores, con sus culpas. Hermanos, hoy es el día de la redención, hoy es el día de liberación. Hoy es el día de que ese corriente de agua fluya en nosotros. Hermanos, estamos en el mes de noviembre, ya se termina el año. Ya se termina el año, hermanos. ¿Qué vamos a hacer año tras año lo mismo? ¿Quiénes quieren que de su interior fluya el agua viva? Amén. Y para querer eso hay que tener sed de Dios. Hay que profundizar en Dios. Hay que hollar profundamente el pozo para encontrar esa agua. Porque cuando Él nos dice, boga mar adentro, porque allá me vas a encontrar. Vamos a bogar en ese pozo y allá vamos a encontrar el Señor. Pero hay piedras en nuestro pozo, la pereza de querer hacer las cosas, hermanos. Sabemos que esta ciudad es muy ajetreada, pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. A través de Cristo Jesús vamos a ver la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Vamos a estar en pie. Hermanos, yo no sé si estás saciado de agua. Yo no sé si sientes el fluir de la fuente de agua viva en tu vida. Si lo sientes, está bien. Pero si crees que hay piedras en tu pozo que impiden que ese fluir, cierre sus ojos. Pídale al Señor que nos ayude en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser una fuente de agua viva, que de nuestro interior fluyan esos ríos de agua viva que Él prometió. ¿Por qué no se cumple muchas veces esa promesa en nuestra vida? Porque hay impedimentos, hay piedras, hay obstáculos en el pozo de nuestra vida. Hay miedos, hay grabaciones, hay complejos, hay culpas,
Hay creencias, hermanos, que son piedras de tropiezo para nuestro avance espiritual. Hermano, es tiempo de pedirle al Señor un avivamiento. Es tiempo de que cada uno de nosotros, hermano, haga algo por quitar las piedras del pozo. Es tiempo que comprendamos, hermanos. Es tiempo que sepamos que la luz está ahí. El agua está ahí, es agua sacia. Es un agua que sacia cada vacío de nuestra vida. Si aún, hermano, no está sediento de Dios, pídale a Dios que quite la piedra de la pereza. Pídale a Dios que ministre nuestras vidas, que nos ayude a bogar mar adentro, que nos ayude a profundizar en las aguas de vida, hasta encontrarlo a Él. Señor, hasta encontrar el pozo de agua que fluye, que no se detiene. Señor, que seamos árboles de justicia, que demos fruto para tu gloria, mi Dios. Que se vea el fruto en nuestras vidas, Dios de la gloria. Que ese fruto de amor, gozo, paz, la mansedumbre, la paciencia, se vea en nuestras vidas, Señor. Que seamos fuentes de agua para dar de beber a otra persona, Señor. Dar de beber a los demás. Padre, pero hay piedras en nuestras vidas que impiden el fluir de las aguas, Señor. De tus aguas en nuestra vida. Señor, en esta noche ayúdanos, Jesús. Señor, limpia el pozo, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Dios de la gloria. Señor, que esa agua de vida, Dios mío, nos sacie. Esa agua de vida, mi Dios, fluya, sea un torrente de agua viva. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. Señor, que podamos decir como dijo Eliseo: